Bien, ya estamos con una nueva invitada aquí en Iquique al Día. Ella estuvo ya hace casi un año con nosotros contándonos de la importancia que tiene en la vida de los niños y de estos niños que algún día van a ser adultos respecto a no faltar a clases. Sin embargo, ha pasado el tiempo y hoy tenemos en nuestras manos una encuesta que indica que muchos de estos jóvenes, de estos niños, no le dan importancia al faltar si es que existe un justificativo del apoderado. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida a Iquique al Día. Hola Karim, buenas, gracias por invitarme nuevamente. Un año después seguimos hablando de asistencia. Así es. Rebeca, primero, qué es la inasistencia crónica? Explícanos un poco eso. Se llama ausentismo crónico cuando un estudiante falta un 10% o más en el año. Y se le puso ese nombre porque la investigación ha demostrado que cuando un estudiante falta ese tiempo, las consecuencias en su formación y en su futuro se dañan exponencialmente. Siempre hay un daño, pero cuando acumulas un 10% o más, se ve que ese daño crece mucho. En Chile ese 10% del año equivale a alrededor de 20 días, 19, 20 días faltados. Oye, a ver, y cuando esto sucede, ¿qué sucede con ese estudiante? Porque también yo te puedo contradecir respecto al tema diciéndote, sí, pero se van a conseguir la materia, sí, pero tal vez la pueden estudiar desde la casa. ¿Cuáles serían los peligros de que esto pasara? Mira, hay peligros que son inmediatos, hay otros peligros que son en el mediano y otros en el largo plazo. Lo primero y lo más evidente es que cuando un estudiante falta, se pierde de toda la experiencia escolar de ese día que perdió. Eso es lo primero. Y si bien se puede poner al día con la materia, jamás va a poder recuperar ese momento, esa experiencia, las conversaciones, las oportunidades de compartir, incluso la oportunidad de levantarse, vestirse y superar algún problema o la flojera y ir al colegio. Rebeca Lo es como, segundo, no, sigue perdón, tú, sigue, no tú, sigue. ya, eso, lo primero, pierdo oportunidades. Segundo, en la medida que se van acumulando estas pérdidas de oportunidades, porque uno dice ya un día, 2 días no pasa nada, pero cuando hablamos de un 10% del año, 20 días de Sí. clase es un mes. Y cuando vas acumulando esos vacíos, se genera un vacío, valga la redundancia, demasiado grande. Imaginémonos como que yo voy caminando por un puente, si le saco un palito o dos, me los puedo saltar. Pero si saco 20 o un 10% del puente, yo ya no voy a ser capaz de cruzar al otro lado. Lo mismo sucede en términos de formación y aprendizaje académico, social, emocional, etcétera. Ahora, puede ser que incluso un estudiante tenga buenas notas. Lo normal es que afecten su aprendizaje de matemáticas y lenguaje hasta quinto básico. Pero imaginémonos que un estudiante, a pesar de todo, tiene buenas notas. ¿Qué es lo que sucede? Es un estudiante o una estudiante que no aprendió a superar Ya. permanentemente pequeños desafíos que se generaban a la hora de ir a clases, no aprendió la perseverancia, no aprendió el Ah, valor del rigor, que son hábitos que sirven para la vida, sobre todo para la vida adulta, que es tan difícil y los apoderados que están escuchando me encontrarán razón, todo el día superamos dificultades. Y por eso ya termino, Karim. Se suele asociar a adultos que tienen mayores periodos de cesantía, peores sueldos, empleos que no les gustan tanto, inestabilidad laboral, etcétera, etcétera. entonces, lo que tenemos a mano ahora también es una encuesta que dice que un porcentaje sobre el 50, mucho más del 50, como el 56, tengo entendido, por ciento de los estudiantes piensa que si tiene un justificativo del apoderado, no es grave faltar a clase. Es como, voy a Mm. faltar, pero mi apoderado va y no justifica. Entonces, como me justifica, no es grave, sin entender lo que conlleva. Eso entiendo que es, ¿verdad? Exacto. De hecho, Karim, todas las consecuencias que yo te mencioné recién no tienen nada que ver con las normas, las leyes, los pagos, los castigos, solamente tienen que ver con las consecuencias en el o la estudiante. Sin embargo, esta encuesta arrojó, es una encuesta que encuestamos a más de 5.000 estudiantes entre sexto y cuarto medio, Ya. y nos arrojó que la mitad de los estudiantes piensa, textual, que no es grave faltar al colegio si cuentan con la justificación del apoderado. Esto significa que le estamos dando más relevancia al papelito de justificar que al efecto que tiene en la formación de nuestros niños y niñas. Y eso no es un problema de los niños y niñas, es un problema de que como sistema escolar hemos transmitido más la relevancia de lo administrativo que del futuro.
Entonces es súper importante que recuperamos por qué voy al colegio, qué quiero lograr yo con mis niños en el colegio. Antes se hablaba de lo más importante que podemos heredar es la educación. Bueno, volvamos a eso. Si les damos la educación, pero permitimos que falten a la clase, es como darles un regalo, pero que no lo puedan usar. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y esto es la asistencia. Y aunque la justifiquen, el ausentismo es un día que perdemos. Oye, Rebeca, y cuando esto nos toca verlo desde el punto de vista de grande, ¿tú crees que hay gente que se ha arrepentido en su vida de decir, ¿por qué estoy tan flojo? Sí, me ha tocado conversar con muchas personas. Nosotros tenemos de hecho está colgado en el canal de YouTube de la página de la Fundación. Tenemos un video que transformamos toda la evidencia de las consecuencias del ausentismo crónico, la transformamos en imágenes. Que dice, por ejemplo, mayores periodos de cesantía y mostramos una persona en cesantía, peores sueldos, y así. Lo simplificamos. Y a veces termina el video y la gente nos dice, estoy viéndome a mí, o estoy viendo a mi hermano, o a mi hijo, a mi papá. Dicen, pucha, ahora me hace tanto sentido. Yo nunca entendía por qué mi hermano, porque tú daba bote en las pegas, lo echaban, pero obvio, pues si faltaba siempre, era poco comprometido, a veces les pedían mayor compromiso y él no quería quedarse, entonces cuando había que hacer reducción de personal, lo echaban. Y así se pasaba de una pega a la otra. Entonces dicen, yo no quiero eso para mí. O dicen, lo tengo con el mayor y no lo quiero para los siguientes. Nos ha pasado. Oye, Rebeca, y también aparece en esta encuesta que se le da mucha más importancia a tal vez hacer un trámite que a ir a la escuela ese día. Entonces, si te dicen, pero tú tienes, no sé, que sacar el pasaporte porque nos vamos a ir en 3 meses a viajar, como que el niño dice, pero puedo faltar ese día. ¿Cómo es esa parte? A ver. Se consideran trámites, por ejemplo, ir a hacer trámites judiciales, o ir al dentista, o ir a sacar el pasaporte, claro, como tú dices, pero está tan caro el pasaporte que se saca una vez cada 10 años. Qué sé yo, hay una serie de trámites, ir a FONASA, ir a sacar una liquidación, ir a DICOM, y claro, se entrega como argumento de falté porque tuve que hacer eso. La pregunta es, ¿por qué estás considerando tú o tu familia que ir a hacer ese trámite 20 veces al año, porque estamos hablando de 20 días ausentes, es más importante que ir al colegio? Y si a eso lo sumamos, Karim, con las otras respuestas de la encuesta, que decía, un 21% dice, falté porque no tenía ganas de ir al colegio, un 25% dice, falté porque tenía que hacer un trámite, un 12% dice, porque mi apoderado me dejó faltar, y un 10% dice, falté porque tenía cosas más importantes que hacer. Eso nos habla de familias y estudiantes escolares que consideran que ir al colegio no es tan importante, que hay cosas más relevantes, y por lo tanto priorizo eso antes que mi formación. ¿Y por qué? Y solo quisiera agregar, bueno, porque total, entrego justificativo, si eso es lo único malo de la asistencia. Entonces, si cambiamos el vuelco y decimos, aquí tú necesitas estar cada día en el colegio por tu formación, no me importa si traes justificativo o no, hay un daño, esas personas, esperamos, van a optar por ir a clases en vez de hacer el trámite, ir a clases en vez de elegir otra cosa, ir a clases, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso ir al trámite, pero volver a clase. Claro. Vas al consultorio. Si realmente no puedes cambiar el trámite, anda al trámite y devuélvete a la clase. Oye, Rebeca, claro, uno cuando falta, lo comentábamos el otro día en otro programa, uno cuando falta, como, aunque faltes un día, al día siguiente llegas como perdido, como que están hablando de otra cosa que tú no la entiendes, hay hasta nuevos chistes, aparte de nueva materia. ¿Verdad? Sí, efectivamente. O llega todo el mundo con un trabajo, con una tarea y tú no sé, porque no es que faltaste y vas a ir de inmediato a pedir el cuaderno, tienes que esperar llegar, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Rebeca, ¿cómo se puede subsanar? Porque me dijiste en el medio de todo, ahí dice que algunos no voy a clase, un porcentaje, no me acuerdo de cuál dijiste, no voy porque no quiero. ¿Qué se hace en ese caso cuando tú tienes un hijo o una hija que se resisten a ir al colegio y que no quiero, que tengo sueño y que pucha, que hoy día no es importante, que me cae mal el profe, que cualquier cosa? ¿Qué se hace? Mira, la recomendación que hacemos nosotros desde Fundación Presente, primero es nosotros como apoderados convencernos de que ir a clases es en ese momento lo más importante. Lo más importante.
todo lo demás tenemos que ver cómo lo resolvemos para que nuestro hijo o hija vaya a clase, salvo problemas de salud evidentemente. Segundo, esta conversación la tenemos que tener como familia en la casa. Niños, niñas, muchachos, chiquillos, lo más importante es que ustedes vayan a clase. ¿Por qué? Y darle un propósito a eso. ¿Por qué para mí es importante que ustedes vayan a clase? Pucha, nos hablaron en el colegio que si no van a clase sucede esto. O yo sé que tú estás con vergüenza, eres tímido, te avergüenza integrarte, pero mientras más faltes, más te va a costar integrarte. O yo sé que tú quieres cambiar el barrio, que te carga tu colegio. Bueno, estudia para que puedas cambiar el sistema escolar. Darle un propósito a esto. Y luego decir, nos va a costar ir a clases todos los días. A mí me cuesta levantarme para ir al trabajo todos los días. Asumamos que es difícil, es latero, tenemos sueños, tenemos rollos a veces, como, pucha, no estudié para la prueba y me va a ir mal. Pero a pesar de todo eso, es importante que nosotros como papás los vamos a apoyar para que vayan de todos modos. Y no les va a gustar, no les va a gustar. Voy a ser impopular, pero cuando sean grandes, me lo van a poder agradecer. ¿Y qué va a pasar? Va a estar el día en la mañana, el muchacho no quiere ir a clase, llega la mamá o el papá o la abuelita y lo va a despertar. ¿Ustedes creen que se va a despertar feliz porque hablaron del propósito? No. El cabrón va a decir, no quiero ir al colegio, mamá, que lata todas las cosas chata, todas las cosas que me hablaste el otro día. Y ahí uno como adulto se tiene que acordar que somos apoderados, somos responsables del futuro de esas criaturas. Y decirle, no me importa que no te quieras levantar. Te vas a levantar y vas a ir al colegio. Quizás no nos hace caso, quizás sí va a haber una discusión de por medio, pero tenemos que insistir hasta que nos funcione. Es como nuestros hijos, si se les ocurre un día salir piluchos a la calle, claro, nosotros vamos a hacer todo para que no salgan piluchos. Bueno, lo mismo tiene que ser con el colegio. Tenemos que estar tan convencidos de que ese estudiante tiene que ir a clases que todos los argumentos que entreguemos valen la pena. Ojalá anticiparlo. Y por último, yo daría un consejo. Si nos está costando mucho que nuestro hijo o hija vaya al colegio, hablemos con el colegio. Hablemos con el propio jefe, con el encargado de convivencia, con el director y decir, yo quiero que venga, pero no me está funcionando, no me está haciendo caso, no sé qué pasa, ¿me puedes contar? Y el colegio tiene que poner de su parte, porque al colegio le importa muchísimo que los niños y niñas vayan al colegio, porque si no, no tiene sentido existir. Sí, claro que sí. Oye, Rebeca, y todo esto, ¿recomiendas de alguna forma una manera un poco más dura de tratar al niño o a la niña, de despertarlo más duramente, de ponerte tú más pesado como apoderado? No recomiendo eso como por defecto, pero sí que tengamos en cuenta que en los últimos 10 años los niños y niñas preguntan diariamente, ¿puedo faltar mañana? O sea, es algo que es como opcional. Por lo tanto, asegurarnos que vayan diariamente al colegio nos va a costar, porque es un hábito nuevo. Nos va a costar. Entonces, punto 1, perseverar, insistir, persistir y nunca desistir, dice el dicho. No sé si han pensado en estas rocas que tienen un hoyito, sí, que está hecho el hoyito por el agua, pero no porque el agua sea poderosa, sino que porque el agua perseveró una gotita. Tenemos que hacer eso mismo. Igual que como enseñamos a nuestros hijos a caminar, a hablar, le enseñamos a lavarse los dientes, también tenemos que enseñarles a ir al colegio todos los días. Eso a veces va a significar conversaciones densas, otras veces conversaciones entretenidas, otras veces ir a tomarse un helado, hacer un desayuno especial, ponerle música para levantarse. Ahí cada apoderado conoce mejor a su hijo y su estilo familiar que le puede funcionar. Pero si a veces también implica ponerse firme y ser impopular, vamos a tener que hacerlo. Perfecto. Rebeca, ¿hay algún punto, aunque no creo, alguna política pública que apunte a esto? Sí. Está la política de reactivación educativa del Ministerio de Educación, que tiene 3 líneas de trabajo principales post pandemia. Y una de esas es la asistencia a clases y revinculación con los estudiantes. Ya. En concreto hay 2 políticas públicas que tiene el Ministerio, que es que cada 2 meses, si no me equivoco, está mandando un reporte a los establecimientos con aquellos estudiantes que están faltando más de la cuenta. Ya. Entonces los colegios cada 2 meses tienen este listado y pueden acercarse a esas familias, a estos niños, a esos profesores jefes, para ver qué está pasando y buscar maneras de resolver la situación. Perfecto. Y en segundo lugar, entregó
eh, financiamiento para los llamados gestores territoriales, que van a las casas de aquellos estudiantes que faltan más de la cuenta, que creo que está considerado como faltar un 25% del año, para hacer el rescate y devolverlos a las casas. Sin embargo, ambas medidas han sido absolutamente insuficientes, Karim. Los estudiantes no están volviendo al colegio porque todavía no le vemos el valor. Entonces, mientras por un lado las escuelas no logren ser explícitas en lo relevante y lo maravillosa que es la educación, y por otro lado las comunidades escolares se compensan de lo mismo, no sirve ir a las casas, no vamos a ir a las tiendas a llevar a los niños arrastrados. Tenemos que realmente volver a esta épica, a esta fe en la educación que teníamos de antes, porque si no, lógicamente no va a valer la pena cualquier esfuerzo. Además se pasa tan entretenido en el colegio, con los amigos. Se pasan penas, pero se pasan mucha alegría. Y los amigos, yo me acuerdo hasta de las colaciones que llevan mis amigas, cariño. Sí. Me acuerdo lo que lleva el pan con paté, el membrillo, me acuerdo, son historias para siempre. Sí, es muy cierto. Rebeca, y lo igual. Que sucede en los videojuegos, ¿Qué? Perdón, que una vez me dijeron, pero podemos sociabilizar a través de los videojuegos. Es que sí, puedes hacerlo. Pero eso no te prepara para la vida real. La vida real no es un videojuego. Así es. Muy bien dicho. Rebeca, tenemos que irnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Siempre tú tan dispuesta a esto. Ojalá que esta entrevista llegue a mucha gente y sobre todo a los niños, a los adolescentes, a quien está en el periodo del colegio, que entienda que ir al colegio es lo máximo de divertido y para la vida. Lo único que molesta un poco es levantarse todos los días temprano. Pero eso nos va a molestar toda la vida. No es que sales de cuarto medio y ya no te levantas nunca más temprano. Sí, todavía. Sí, yo todavía voy a cumplir 40 años y todos los días digo, ¡qué lata! ¡Qué lata! ¿Qué me puede dar para no levantarme? Lo digo todos los días de mi vida. Entonces, claro, pero no lo hago y me levanto y voy igual. Claro, uno lucha igual. Y solo para terminar, Karim, uno como adulto puede pensar en sus conocidos, en sus amigos, la gente con quien trabaja y puede identificar rápidamente a aquellos que tuvieron un ausentismo crónico en la etapa escolar. Sí. El que se compromete para el carrete pero no llega, el que dice que va a hacer una pega pero no la hace, el que, no sé, pues hay que hacer algo urgente pero desaparece. Uno los puede identificar. Entonces, marca para toda la vida. No hagamos que nuestros hijos sean así. Okay. Gracias, Rebeca, que estés muy bien. Y ustedes, ya, Karim, gracias a ti. Nos vemos en Iquique. Nos vemos en Iquique. Y ustedes sigan junto a nosotros. Voy a una pequeña pausa y regreso. No se vayan.